A veces sentimos que lo mejor de nuestra vida ya pasó, que los días llenos de luz quedaron en el recuerdo, y que ahora solo nos queda caminar con el peso del cansancio sobre los hombros. Hay momentos en que miras atrás y te preguntas, ¿dónde quedó aquella alegría? ¿Dónde se escondió mi fuerza? Parece que los colores se desvanecen y que el alma se cubre de una neblina que no deja ver más allá del hoy. Pero incluso en esos días en los que todo parece haberse apagado, hay una voz. Una voz suave, profunda, que no se rinde, que no deja de hablarte, aunque el ruido del mundo quiera ahogarla. Esa voz te dice, hijo mío, hija mía, aún no he terminado contigo. Dios no ha cerrado el libro de tu vida. Aunque creas que las páginas se han manchado de lágrimas, Él sigue escribiendo, con paciencia, con ternura, con propósito. Sus promesas no caducan. No se marchitan con el paso del tiempo ni se debilitan con tus fracasos. Él sigue obrando, aun cuando tú ya no tienes fuerzas para creerlo. El desánimo no siempre llega con gritos. No siempre se presenta con un rugido. A veces se acerca despacio, casi invisible. Llega cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando cierras los ojos esperando encontrar descanso, y en su lugar solo sientes un peso que no sabes cómo soltar. Se sienta a tu lado en silencio, te observa en los momentos más frágiles y pone a prueba la resistencia de tu espíritu. Pero quiero recordarte algo. La verdadera fortaleza no está en quienes nunca caen, sino en quienes, a pesar de tropezar, vuelven a levantarse una y otra vez. Esa es la fuerza que Dios admira. No la del que aparenta perfección, sino la del corazón que se atreve a confiar aún con las manos temblorosas. Imagina por un momento a un artesano del mosaico. Alguien que pasa horas recogiendo pedacitos rotos, fragmentos de cerámica, cristales partidos, trozos que otros mirarían con desprecio. Él los recoge con cuidado, los limpia, los clasifica, los ordena. Y con paciencia, con amor, empieza a unir. Cada pieza encuentra su lugar, cada grieta cuenta una historia, cada color, por pequeño que sea, tiene un propósito. Así trabaja Dios contigo. Él no desperdicia nada. Ni tus lágrimas, ni tus decepciones, ni tus fracasos. Todo lo que alguna vez dolió, todo lo que creíste perdido, se convierte en parte de una obra más grande y más hermosa de lo que imaginas. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como material sagrado para crear algo eterno. La Biblia dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha. Estas palabras no son solo un consuelo. Son una promesa viva. Un recordatorio divino de que no necesitas fingir fuerza cuando te sientes débil. Porque la ayuda de Dios llega justo cuando más la necesitas. Él no busca perfección. Busca disposición. Busca corazones dispuestos a confiar, incluso cuando duela, incluso cuando no entiendes. Así que si hoy estás cansado, si sientes que la vida se te escapa de las manos, quiero que escuches esto, no estás solo. Dios sigue obrando, incluso en silencio. Aun cuando creas que todo se derrumbó, Él está reconstruyendo desde adentro. No lo ves, pero lo sentirás. No lo entiendes, pero un día mirarás atrás y sabrás. Dios estaba ahí. Quédate conmigo hasta el final, porque quiero orar contigo. Quiero que juntos abramos el corazón, para que su presencia renueve tus fuerzas, y te devuelva la paz que el desánimo quiso robarte. El desánimo no significa que perdiste la fe. Significa que sigues luchando. Significa que, aunque el alma esté cansada, todavía esperas, todavía crees, aunque el camino se haya vuelto oscuro. Y eso, amigo mío, eso también es fe. Fe no es sentir siempre. Fe es seguir, incluso cuando no ves. Dios puede hacer cosas asombrosas incluso con lo que tú crees perdido. Si solo puedes ofrecerle tus pedazos, Él los tomará con ternura y los convertirá en propósito. Porque ningún corazón roto queda fuera de su alcance. No importa qué tan profundo hayas caído, su mano siempre llega. Y cuando lo dejas entrar, todo empieza a cobrar sentido. Entonces la fe se levanta, la esperanza florece, y el desánimo se rinde ante el poder de sus promesas.
El desánimo no distingue edades ni experiencias. Nos toca a todos. A los jóvenes que están empezando su camino y no saben por dónde ir. A los adultos que llevan años luchando, y también a los ancianos que sienten que ya lo dieron todo. El desánimo no es debilidad. No es falta de fe ni inmadurez espiritual. Es parte de vivir en un mundo donde la esperanza se pone a prueba. A veces llega poco a poco. Una decepción aquí. Una oración sin respuesta allá. Una promesa que tarda. Un silencio que duele. Hasta que, sin darte cuenta, comienzas a preguntarte, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué guardas silencio? Pero no confundas el silencio con ausencia. En los silencios de Dios, la fe no muere, se purifica. En la aparente distancia, Él trabaja de formas que tú no ves. El silencio de Dios no es rechazo, es una invitación a escuchar de otra manera, a mirar con los ojos del alma, a creer más allá de lo visible. El salmista escribió, «Habría yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes». Esa es la clave, seguir creyendo en la bondad de Dios, aun cuando nada parece ir bien. No se trata de negar el dolor. Se trata de no dejar que el dolor defina tu futuro. Porque la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su naturaleza. Y Él no cambia. Cuando el desánimo te susurre que ya no hay salida, recuerda que las batallas más duras se libran en lo secreto. En tu mente, en tu corazón, en esas noches en que las lágrimas mojan la almohada y nadie lo sabe. Pero no peleas solo. Dios pelea contigo. Él se sienta a tu lado en el suelo, te levanta la barbilla, y te dice con ternura, no te rindas. Todavía no has visto lo que voy a hacer. Cada historia en la Biblia lo demuestra. Mira a José, un joven con sueños, con un corazón lleno de esperanza, y una vida que, de pronto, se vino abajo. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión. Años de oscuridad, años en los que todo parecía ir en su contra. Pero aún así, su fe nunca cedió a la amargura. José eligió confiar, incluso cuando todo parecía perdido. Y al final de su historia, pudo decir con voz firme y mirada clara, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Lo que otros quisieron usar para destruirlo, Dios lo convirtió en victoria. Y eso mismo puede hacer contigo. Tu historia no es diferente. Cada herida, cada pérdida, cada lágrima tiene un propósito. Nada de lo que has pasado se ha desperdiciado. Con Dios, no existen los finales sin esperanza. A veces, en la espera y el dolor, tu fe echa raíces más profundas. Es ahí donde aprendes a confiar de verdad. Donde descubres que incluso cuando no entiendes, Él sigue siendo fiel. Pablo lo dijo con fuerza. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y en esas palabras hay una verdad inmensa. Cuando te sientes más frágil, es cuando el poder de Dios se manifiesta con más claridad. Así que no te rindas. No bajes la mirada. Aunque hoy solo veas fragmentos, Dios ya está construyendo algo eterno con ellos. Lo que ahora parece ruina, será testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será parte de tu propósito. Confía. Respira. Y permite que su gracia haga lo que tú ya no puedes hacer por ti mismo. Porque a veces, rendirse ante Él no es perder. Es el principio de volver a vivir. Años de traición, injusticia y decepción marcaron la vida de José. Su historia no fue sencilla. Desde muy joven conoció lo que era ser malinterpretado, rechazado y olvidado por aquellos que más amaba. Los mismos hermanos que deberían haberlo protegido, lo vendieron. El mismo hogar que debía ser su refugio, se convirtió en su herida más profunda. Y aún así, en medio del abandono, el dolor y la incertidumbre, José eligió algo que pocos pueden elegir en medio del sufrimiento: confiar. Todo parecía ir en su contra. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos del sueño que Dios había puesto en su corazón. Y sin embargo, nunca dejó que el resentimiento echara raíces en su alma. Nunca permitió que la amargura tomara el lugar de la fe. Porque sabía que aunque el escenario era oscuro, Dios seguía siendo el mismo. Y al final de su historia, cuando la traición había quedado atrás, cuando la herida se transformó en propósito, sus palabras resonaron con una fuerza que sigue tocando corazones hasta hoy. Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos. ¿Qué poder hay en esas palabras? ¿Qué profundidad en la voz de un hombre que pudo mirar atrás y entender que nada, absolutamente nada, se desperdició? Lo que otros planearon para destruirlo, Dios lo usó para construir su propósito. Y así también actúa en tu vida. Tu dolor actual no es una pérdida, es preparación. Cada tropiezo, cada rechazo, cada demora que no entiendes, es una semilla que está germinando algo más grande. Puede que no lo veas ahora, pero está siendo formado, moldeado y fortalecido. El desánimo intentará convencerte de que ya perdiste tu oportunidad. Te dirá que el tiempo pasó, que tu momento se fue, que los sueños se acabaron. Pero no le creas. Con Dios, nada se desperdicia. No hay temporadas vacías. No hay silencios inútiles. No hay puertas cerradas que Él no pueda volver a abrir cuando llegue el tiempo perfecto. A veces, es precisamente en la espera, en los silencios y en las pruebas, donde la fe echa raíces más profundas. Ahí, en ese terreno que parece estéril, Dios está trabajando en lo invisible. Está enseñándote a confiar, no porque todo va bien, sino porque Él sigue siendo fiel aunque no lo veas. La fe más pura no nace en los días fáciles, sino en los días en que eliges seguir creyendo cuando no sientes nada. Pablo también conoció el aguijón del desánimo. Un hombre de fe, de fuego, de visión. Y aún así, conoció la soledad, el rechazo, los golpes, las cárceles, la incomprensión. Hubo momentos en los que su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu seguía ardiendo. Y en una de sus cartas, escribió una frase que revela el secreto de su fuerza interior. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió algo que muchos olvidan, que la verdadera fortaleza no se demuestra ocultando las heridas, sino permitiendo que Dios brille a través de ellas. No necesitas sentirte fuerte para confiar. No necesitas tener todas las respuestas para creer. No tienes que fingir que todo está bien y esconder tus luchas detrás de una sonrisa. Dios no busca apariencias. Dios busca corazones sinceros, dispuestos a decir entre lágrimas, Señor, te necesito ahora. El desánimo intentará aislarte. Querrá hacerte creer que nadie comprende lo que sientes, que estás solo en tu dolor. Pero no lo estás. Estás rodeado de una multitud invisible de personas que también han pasado por valles oscuros, que también han llorado en silencio, y que hoy pueden decirte, Dios me levantó, y también te levantará a ti. Cuando sientas que tu voz se apaga, recuerda lo que dice Proverbios 6 y 21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Tus palabras importan. Cada palabra que pronuncias tiene peso. Cada vez que declaras la fidelidad de Dios, incluso en medio del dolor, estás sembrando esperanza en tierra árida. Cada oración, aunque sea un susurro, es una semilla que un día dará fruto. Así que no dejes que el desánimo silencie tu alabanza. Aunque tu canto sea débil, aunque tu voz tiemble, aunque tu oración sea apenas un suspiro, sigue levantando tu voz. Porque la adoración tiene poder. Rompe cadenas invisibles, disuelve el peso de la tristeza, y abre espacio para que la presencia de Dios habite en medio del quebranto. Tu fe no necesita ser ruidosa para ser real. Solo necesita estar viva. Porque incluso una chispa puede encender un fuego cuando Dios sopla sobre ella. Una palabra de esperanza puede cambiar un día entero. Una oración sencilla puede abrir los cielos. Y una lágrima sincera puede ser el punto de partida para un milagro. El desánimo te dirá que has fallado, que tu historia terminó. Pero Dios tiene la última palabra. Él es el autor y el consumador de tu fe, y mientras haya aliento en ti, el libro no está cerrado. Cada vez que decides creer, aunque no sientas nada, estás creciendo. Cada día que eliges no rendirte, honras a Dios y le das espacio para obrar. Tu historia no se mide por las veces que caes, sino por las veces que decides levantarte confiando en que Dios te levantará contigo. Porque no se trata de cuántas veces tropiezas, sino de cuántas veces permites que su gracia te vuelva a sostener. A veces, el avance no se nota enseguida. No siempre llega como un milagro repentino. A veces llega disfrazado de resistencia diaria. Seguir orando cuando el cielo parece cerrado. Seguir sirviendo cuando nadie lo ve. Seguir amando cuando te cuesta. Seguir creyendo cuando no sientes nada.
Dios usa incluso tus momentos de debilidad para iluminar el camino de otros. Tus cicatrices, lejos de avergonzarte, serán tu testimonio. Hablarán de su poder, de su fidelidad, de su amor. Y cuando mires atrás, entenderás que cada lágrima tuvo sentido, que cada temporada de desánimo fue el escenario donde Dios mostró su gloria con más claridad. No estás fallando por sentirte desanimado. Estás siendo moldeado. Tu fe está siendo refinada, como el oro en el fuego. Y el fuego no destruye al oro, lo purifica. El Señor levanta tu cabeza, restaura tu alma, y te recuerda que la esperanza sigue viva en Él. Así que aguanta, amigo mío. Respira. Descansa en su promesa. Tu fe durará más que tu tristeza, y tu testimonio encenderá la esperanza en otros. Porque Dios siempre termina lo que comienza. Y nada, absolutamente nada, puede detener lo que Él planeó para ti. Y ahora, veamos juntos cómo la perseverancia se convierte en tu ancla cuando el desánimo nace de la espera. De esos tiempos donde oras, sirves, haces lo correcto, y aún así, no ves resultados. Donde los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Empiezas a preguntarte si algo está pasando detrás del telón, si tu obediencia ha pasado desapercibida, si tus oraciones se han perdido en el aire. Esperar puede sentirse como una guerra silenciosa, una batalla constante contra la duda, el miedo, y la tentación de conformarte con menos de lo que Dios prometió. Pero la verdadera fe no se rinde ante el reloj. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. La perseverancia es la llave que abre las promesas, el puente entre lo que crees y lo que verás cumplido. Por eso Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Y ese a su tiempo no es demora, es diseño, es la prueba, y también la promesa. Dios no se retrasa, Él se prepara, y mientras tú esperas, Él trabaja. A veces haces todo bien. Oras, sirves, confías, esperas. Te levantas cada mañana con la esperanza de que hoy sea el día. Y cuando el sol se pone, vuelves a hablar con Dios, diciéndole: Señor, sigo aquí, sigo creyendo. Pero los días pasan. Se vuelven semanas. Las semanas se alargan en meses. Y los meses parecen transformarse en años. Y entonces, en medio de esa rutina silenciosa del alma, te preguntas: ¿está ocurriendo algo que no puedo ver? ¿O acaso mi obediencia ha pasado desapercibida para Dios? Quizás comenzaste tu camino con entusiasmo, con una fe fresca, vibrante, llena de expectativa. Te veías a ti mismo cumpliendo promesas, viviendo milagros, caminando sobre las aguas de la fe. Pero el tiempo... el tiempo tiene una manera única de probar lo que realmente creemos. No con estruendos ni con tormentas, sino con el paso lento de los días que parecen no traer respuestas. Y poco a poco, sin darte cuenta, la esperanza empieza a doler. Sí, porque la esperanza también cansa. La espera puede desgastar, puede desgarrar el alma con preguntas sin respuesta. Y ahí, cuando la fe se encuentra con el silencio, el desánimo se cuela sin hacer ruido. Se sienta contigo, te mira, y te susurra: ¿vale la pena seguir esperando? Esperar no es algo pasivo. No es quedarse quieto mirando el reloj. Esperar es una guerra. Una batalla constante contra la duda, contra el miedo, y contra la tentación de rendirte a lo fácil, de conformarte con menos de lo que Dios prometió. Porque rendirse a veces parece más cómodo que resistir. Pero la comodidad nunca construye fe. La perseverancia es el puente invisible que separa a los que se cansan en el camino, de los que alcanzan la promesa. Es ese paso adicional cuando ya no quedan fuerzas. Es esa oración número 100 cuando las 99 anteriores no tuvieron respuesta. Por eso Gálatas 6:9 nos anima con una ternura poderosa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Este versículo no es solo consuelo. Es una advertencia amorosa. Dios nos está diciendo: no dejes que el cansancio decida por ti. Porque hay una cosecha esperándote, una temporada de cumplimiento. Pero solo la verán aquellos que no permitan que la demora apague su fe. El enemigo intentará convencerte de que el retraso es una negación, que si Dios no responde, es porque ya no escucha. Pero no es así.
Dios nunca llega tarde. Sus tiempos no son castigos, son preparación. Él no te está reteniendo, te está formando. No está demorando tu bendición, está alineando todo para que cuando llegue, te encuentre listo. Cada espera tiene propósito. Cada demora tiene un porqué. Dios no desperdicia ni un segundo. A veces no cambia tu situación porque está usando la espera para transformarte a ti. Está madurando tu fe, fortaleciendo tu confianza, moldeando tu carácter, y revelándote quién es Él realmente. La espera no solo trata de lo que vas a recibir al final, sino de en quién te estás convirtiendo mientras sigues creyendo. Cada día que decides mantenerte firme, cada día que eliges no rendirte, tus raíces se profundizan. Tu fe se vuelve más resistente, tu corazón más sensible, tu visión más clara. Y sin darte cuenta, mientras parece que no pasa nada, Dios está preparándote para recibir algo mucho mayor de lo que imaginabas. Mira a Abraham. Esperó años, décadas incluso, por una promesa que parecía imposible. No tenía razones humanas para seguir creyendo. Todo en su entorno gritaba, no sucederá. Y aún así, eligió creer. Romanos 4, 20-21 dice, no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, también era capaz de cumplirlo. Eso es perseverancia. Creer antes de ver. Agradecer antes de recibir. Adorar antes de que el milagro suceda. Cuando el desánimo te susurra, ríndete. La perseverancia responde, espera un poco más. Cuando la duda te dice, no vale la pena. La fe responde, Dios sigue aquí. Y no se trata de ignorar la realidad. No se trata de cerrar los ojos ante lo que duele. Se trata de elegir confiar más en la palabra de Dios que en lo que tus ojos ven. Porque lo que ves es temporal, pero lo que Dios prometió es eterno. A veces el milagro más grande no está en la respuesta inmediata, sino en la fuerza que encuentras para no rendirte mientras esperas. Santiago 1:4 lo explica con claridad divina. Que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Dios está mucho más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él no busca solo darte cosas. Él busca formarte, fortalecerte, hacerte completo. La perseverancia te enseña a adorar en el pasillo, a confiar cuando la puerta sigue cerrada, a caminar por fe incluso cuando la niebla cubre el destino. Porque la verdad es esta: un retraso no cancela tu destino. Esperar no significa que Dios se olvidó de ti. Él ve cada lágrima, escucha cada oración, y honra cada acto de fe, aunque nadie más lo note. En esos tiempos donde nada parece moverse, la perseverancia mantiene vivo tu espíritu. Aunque sientas que tu historia se ha detenido, Dios sigue escribiendo entre líneas. Está tejiendo los detalles que aún no puedes ver. Tu fe nunca pasa desapercibida ante Él. A veces, las personas a tu alrededor no entenderán por qué sigues creyendo, porque sigues esperando, porque sigues orando por algo que parece imposible. Pero la perseverancia no se trata de demostrar algo a los demás. Se trata de demostrarte a ti mismo que la palabra de Dios vale más que el calendario, que su promesa pesa más que el reloj. Incluso cuando tus fuerzas flaquean, cuando tus oraciones parecen débiles, cada acto de fe en medio de la espera es una victoria en el cielo. Porque la perseverancia no se mide por los resultados visibles, sino por la fidelidad invisible del corazón. Y cuando llega el momento, cuando el tiempo perfecto de Dios se cumple, Él recompensa cada segundo que decidiste no rendirte. La historia de Ana es un espejo de eso. Año tras año fue al templo a orar. Lloró, esperó, creyó, aun cuando el cielo parecía guardar silencio. Pero su fe no se apagó. Y en 1 Samuel 1:27 ella misma declara: por este niño oré, y el Señor me concedió lo que le pedí. Dios no ignoró sus lágrimas. Las usó como semillas de bendición. Su avance fue mayor que su dolor, porque su perseverancia fue mayor que su desesperanza. Nunca subestimes el poder de la oración constante. Aunque sientas que tus palabras se pierden en el aire, Dios las escucha todas. Él atesora cada momento en el que eliges buscarlo en lugar de rendirte. La perseverancia en la oración es como construir un altar antes de ver el milagro. Es levantar tus manos mientras aún esperas la respuesta. Es decir, aunque no lo vea, yo sé que estás obrando.
Y cuando quieras rendirte, recuerda la fidelidad de Dios en cada temporada anterior. Recuerda cómo te abrió caminos cuando no había puertas. Cómo te protegió cuando no sabías qué hacer. Cómo te sostuvo en medio de batallas que creías imposibles. El mismo Dios que te ayudó antes, volverá a hacerlo ahora. Porque la perseverancia no es terquedad. Es esperanza en movimiento. Es confianza activa. Es adoración mientras esperas. Dios no te llama a esperar con las manos vacías, sino con el corazón lleno de expectativa. Porque el tiempo que pasas confiando en Él nunca es tiempo perdido. Él no solo está preparando la promesa para ti, también te está preparando a ti para recibir la promesa. La perseverancia en la oración es como construir un altar invisible, un espacio sagrado que no todos pueden ver, pero que el cielo reconoce. Es ese lugar donde sigues creyendo aun cuando el milagro parece tardar, donde tus rodillas cansadas siguen doblándose y tus labios siguen pronunciando palabras que parecen perderse en el silencio, pero no se pierden. Cada oración, cada suspiro, cada lágrima derramada en fe es recogida y guardada por Dios. Orar con perseverancia no siempre se siente glorioso. A veces se siente como hablarle al vacío. Pero incluso cuando el cielo parece callar, Dios sigue obrando. Porque la oración nunca es inútil. Siempre tiene un propósito, aunque no lo entiendas todavía. Es en ese altar invisible donde se forja una fe inquebrantable, donde el corazón aprende que la fidelidad de Dios no depende de la rapidez de su respuesta, sino de la certeza de su carácter. Cuando sientas ganas de rendirte, recuerda su fidelidad. Recuerda cómo te abrió caminos cuando no sabías por dónde avanzar, cómo te sostuvo cuando todos los puentes se rompieron, cómo te levantó cuando ya no quedaban fuerzas. Ese mismo Dios que te rescató antes, lo volverá a hacer. Él no cambia, y su amor no se agota. La perseverancia no es simple terquedad, es esperanza que se mueve, confianza que actúa, adoración que sigue viva incluso en la noche más larga. Porque la fe no se mide por la ausencia de cansancio, sino por la decisión de seguir creyendo a pesar de él. Dios no te llama a esperar con los brazos cruzados, sino con el corazón lleno de expectativa. Cada día que eliges confiar, aunque no veas nada, estás construyendo algo eterno. El tiempo que pasas confiando en Dios nunca es tiempo perdido. Puede parecer que nada ocurre, pero en realidad, todo está ocurriendo. Él no solo está preparando la promesa para ti, también te está preparando a ti para la promesa. Está moldeando tu carácter, afinando tu discernimiento, fortaleciendo tu espíritu. Cuando la promesa llegue, no te encontrará igual, te encontrará maduro, firme y capaz de sostener lo que antes solo soñabas. Y llegará el día en que mires atrás y entiendas. Verás que lo que creías un retraso era una etapa de preparación. Que lo que parecía silencio, era Dios trabajando entre líneas. Descubrirás que Él estaba obrando en tu favor, acomodando cada detalle, no para castigarte, sino para protegerte de recibir antes de tiempo algo que todavía no estabas listo para manejar. Porque una bendición fuera de temporada puede convertirse en peso, pero una bendición en el tiempo correcto se transforma en testimonio. Por eso, no permitas que el desánimo te convenza de que la espera no tiene sentido. Nada de lo que haces en fe es en vano. Cada amén pronunciado en medio del cansancio, cada lágrima derramada en adoración, cada oración que haces cuando nadie te ve, tiene un eco en el cielo. Dios siempre cumple su palabra. Su fidelidad no caduca, no cambia con las temporadas, ni depende de tus emociones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Deja que la perseverancia sea tu ancla, y que tu esperanza se renueve cada día mientras sigues caminando paso a paso con Él. No estás esperando en vano. Tu historia sigue escribiéndose, y el capítulo de la promesa está más cerca de lo que imaginas. Y ahora, detente un momento. Respira. Reflexiona. Tu manera de hablar y tu forma de ver la vida tienen poder. Hay una fuerza sobrenatural en tus palabras y en tu perspectiva. En los momentos de desánimo, cuando las circunstancias parecen más grandes que tu fe, es fácil dejar que los pensamientos negativos tomen el control. Tal vez te escuches decir, nada va a cambiar, ya es demasiado tarde, o tal vez esto simplemente no era para mí. Parecen frases inocentes, pero no lo son. Cada palabra tiene peso. Tus palabras no solo describen tu realidad, también la moldean. Ellas son semillas que siembras en el ambiente espiritual.
Lo que hablas, tarde o temprano, toma forma en tu vida. Por eso, la Biblia nos exhorta una y otra vez sobre el poder de la lengua. No solo porque puede herir o sanar a otros, sino porque afecta directamente tu propio espíritu. Proverbios 3:23 dice: El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y qué buena es una palabra dicha a tiempo. Una palabra correcta, dicha en el momento justo, puede cambiar el rumbo de tu día. Puede encender esperanza donde antes había tristeza. Puede traer paz donde había ansiedad. El desánimo se alimenta de palabras de derrota. Pero la esperanza comienza a florecer cuando decides hablar vida. Cuando, en medio de la oscuridad, eliges declarar: Dios sigue siendo fiel. Todavía hay propósito. Él no ha terminado conmigo. Esas palabras abren el camino para que la fe crezca y la presencia de Dios se manifieste. Dios te dio autoridad sobre tus palabras, y con esa autoridad, una gran responsabilidad. Tus labios pueden ser instrumentos de fe o de duda. Puedes usar tu voz para quejarte o para declarar promesas. Puedes repetir tus temores o proclamar la verdad de Dios. Isaías 55:11 lo deja claro. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. Cuando hablas conforme a lo que Dios ha dicho, estás liberando poder espiritual. Estás activando algo que trasciende lo visible. Tus palabras se convierten en llaves que abren puertas, en semillas que anuncian una cosecha futura. A veces tendrás que pronunciar la promesa mucho antes de ver la evidencia, pero cada vez que lo haces, el cielo se mueve a tu favor. Y no solo tus palabras tienen poder, también tu enfoque. Porque lo que miras, crece. Si enfocas tus ojos en el problema se agranda. Pero si fijas tu mirada en la fidelidad de Dios, tu fe se fortalece. La esperanza florece cuando eliges ver las huellas de su amor incluso en medio del valle. Aún en la espera, aún en el silencio, si miras con ojos de fe, verás que Él sigue ahí, obrando, guiando, restaurando, preparando el camino que todavía no ves, y no solo tus palabras tienen poder, también tu enfoque. Porque lo que miras, crece. Lo que decides observar con el corazón, eso se amplifica dentro de ti. Si te concentras solo en tus problemas, en lo que te falta o en lo que duele, el desánimo se hace más grande, y poco a poco, la esperanza se apaga. Pero si eliges mirar las huellas de Dios, esas pequeñas señales de su presencia incluso en medio de la tormenta, tu fe se fortalece. A veces esas huellas son sutiles, una palabra de aliento en el momento justo, un abrazo inesperado, una paz que no sabes explicar. Son recordatorios silenciosos de que Dios sigue obrando, aunque no puedas verlo por completo. Él nunca ha dejado de moverse a tu favor. Simplemente trabaja en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Cambiar la forma en que hablas y la manera en que miras la vida no siempre será sencillo. Requiere práctica, constancia y, sobre todo, la ayuda del Espíritu Santo. Porque no se trata solo de pensar positivo, sino de aprender a mirar desde la perspectiva del cielo. De dejar que tu corazón vea más allá del dolor momentáneo y se enfoque en la verdad eterna. Dios sigue siendo fiel. Cuando entrenas tu mirada espiritual, comienzas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Donde antes veías una pérdida, ahora ves una lección. Donde antes percibías silencio, descubres dirección. Donde antes sentías ausencia, reconoces propósito. Esa es la transformación que ocurre cuando permites que el Espíritu Santo renueve tu mente. Romanos 12:2 lo expresa con claridad. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar tu mente es un proceso continuo, no algo que sucede de la noche a la mañana. Significa reemplazar los pensamientos de derrota con verdades de fe. Cambiar el no puedo por un todo lo puedo en Cristo. Sustituir el no hay salida por un Dios abrirá camino donde parece no haberlo. Cada vez que eliges ver las cosas desde la perspectiva divina, estás creciendo espiritualmente. El enemigo intentará distraerte, hacerte mirar el problema hasta que te parezca imposible, pero Dios te invita a mirar más alto. A fijar tus ojos en lo eterno, no en lo temporal. Porque lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser el escenario donde su gloria se manifieste. Cuando eliges enfocar tu mirada en Dios, tu corazón empieza a alinearse con su paz. Tu mente se calma.
tus pensamientos se ordenan. Y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, tú cambias por dentro. Y ese cambio interior siempre precede a la transformación exterior. Así que cuando el desánimo toque a tu puerta, no le des conversación. Mira hacia arriba. Habla vida. Declara promesas. Recuerda lo que Dios ya hizo y confía en lo que hará. No estás a la deriva. Estás en proceso. No estás olvidado. Estás siendo preparado. Cada día que eliges enfocar tu mirada en Él, la fe se fortalece un poco más, la esperanza se renueva y el alma se llena de certeza. Que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Y así, paso a paso, pensamiento tras pensamiento, palabra tras palabra, tu vida se alinea con el propósito de Dios. Porque el poder de la fe no solo se expresa en lo que dices, sino también en cómo decides mirar lo que te rodea. Cada pequeña decisión que tomas para cambiar tus palabras es un paso firme fuera del desánimo y una entrada directa hacia la esperanza. No parece gran cosa al principio, una frase aquí, un pensamiento diferente allá. Pero en el mundo espiritual, cada palabra pronunciada con fe es una semilla que cae en tierra fértil. Y tarde o temprano, esa semilla da fruto. No subestimes ese poder. Cada vez que eliges hablar fe en lugar de miedo, aunque tu entorno no cambie, algo dentro de ti sí lo hace. Cada vez que, en lugar de decir no puedo más, dices Dios me sostiene. Cada vez que, en medio del silencio, susurras Él sigue obrando, estás moviendo el rumbo de tu alma hacia la esperanza. Estás encendiendo una chispa que el enemigo no puede apagar. Jesús lo mostró con su ejemplo. En cada paso de su caminar sobre la tierra, sus palabras eran vida. Donde otros veían muerte, Él declaraba resurrección. Donde había oscuridad, Él pronunciaba luz. Donde todos se rendían, Él proclamaba fe. A los olvidados los miró con ternura. A los rechazados los abrazó con dignidad. A los enfermos los llamó a levantarse. Y a los que estaban hundidos en culpa, les dio perdón. Sus palabras eran más que sonidos. Eran poder, compasión, redención. Cada palabra que salía de su boca tenía un propósito eterno. Jesús no hablaba desde la desesperanza ni desde la duda, sino desde la autoridad que le daba saber quién era su Padre y cuál era su propósito. Y tú, como hijo de Dios, compartes esa misma herencia espiritual. Tienes la capacidad de hablar con fe, de declarar promesas sobre lo que parece imposible. Tus palabras pueden cambiar la atmósfera de un hogar, transformar el peso del ambiente en paz, y abrir puertas que el temor había cerrado. Por eso, no te acostumbres a hablar desde el cansancio o la frustración. Recuerda que tus palabras pueden ser oraciones disfrazadas. Cada vez que eliges decir confío, creo, espero, estás adorando. Estás afirmando tu fe ante la vida, incluso si tus ojos aún no ven el resultado. Romanos 10 y 17 lo dice claramente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada palabra que pronuncias basada en las Escrituras fortalece tu espíritu. Alimenta tu fe. Enciende esperanza donde antes había agotamiento. Y aunque las circunstancias externas no se muevan todavía, lo primero que cambia es tu interior. Y cuando tu interior se transforma, el resto del panorama termina alineándose. Así que cuando sientas que tu fe se apaga, háblale a tu alma. No permitas que el silencio interior se llene de miedo o que la duda tenga la última palabra. Recuérdale a tu corazón lo que Dios ya ha hecho. Cómo te levantó cuando creías que no podrías. Cómo te sostuvo cuando todo temblaba. Cómo abrió camino cuando no había salida. Recuérdale sus promesas, una por una, hasta que la esperanza vuelva a respirar dentro de ti. Porque a veces, la prédica más poderosa que escucharás en tu vida no viene de una plataforma ni de un sermón, sino de tu propia voz hablándole a tu corazón. Dile a tu alma, Dios sigue aquí. No me ha soltado. No ha terminado conmigo. Y verás cómo esas palabras comienzan a sanar lo que el desánimo había intentado marchitar. Y así, sin darte cuenta, estarás caminando, palabra tras palabra, decisión tras decisión, hacia una vida llena de fe y propósito, donde incluso el silencio se convierte en un escenario para la esperanza. Cada pequeña decisión que tomas para cambiar tus palabras es mucho más que un simple acto de optimismo, es una declaración espiritual. Es un paso firme fuera del terreno resbaladizo del desánimo y una entrada decidida hacia el territorio firme de la esperanza. A veces,
Esa elección parece pequeña, casi insignificante, pero en el mundo invisible, en el ámbito donde Dios obra, cada palabra que pronuncias con fe tiene un eco eterno. No subestimes ese poder. Cada vez que eliges hablar fe en lugar de miedo, estás provocando un movimiento en el cielo. Cada vez que, aun sin ver resultados, pronuncias, Dios sigue obrando. Aunque tu entorno parezca estático, estás transformando la dirección de tu alma. Estás girando tu mirada del caos hacia el propósito, del agotamiento hacia la confianza. Jesús fue el ejemplo más perfecto de este poder. En su caminar sobre la tierra, Él no se limitó a ver lo que los ojos humanos percibían. Su mirada iba más allá de la superficie. Donde otros veían enfermedad, Él veía oportunidad para un milagro. Donde veían derrota, Él hablaba resurrección. Donde todo parecía perdido, sus palabras encendían esperanza. A los olvidados, los miró con ternura. A los quebrantados, los levantó con amor. A los enfermos, los llamó por su nombre y los restauró. A los oprimidos por la culpa, les abrió la puerta de la libertad. Y a los que habían perdido la fe en la vida, les regaló una palabra de restauración. Las palabras de Jesús no eran simples sonidos, eran vida misma. Tenían el poder de traer luz donde la oscuridad había reinado por años, de reescribir historias que el mundo había dado por terminadas. Y lo mismo puede suceder contigo. Cuando eliges alinear tus palabras con las promesas de Dios, no estás hablando al aire. No es solo un pensamiento positivo ni un ritual de ánimo. Estás entrando en acuerdo con el Creador del universo, participando de su poder para ver transformación real en tu vida. Romanos 10 y 17 lo deja clarísimo. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que pronuncias la palabra del Señor, algo cambia dentro de ti. Tu espíritu se fortalece, tu fe crece, y el cansancio del alma comienza a disiparse como la neblina ante el amanecer. Aunque las circunstancias todavía no hayan cambiado, el milagro empieza en tu interior. Porque antes de que Dios transforme lo externo, primero renueva lo que hay en tu corazón. A veces, antes de ver el milagro, necesitas hablarle a tu corazón. Decirle con convicción, Dios ya ha hablado. Sus promesas siguen firmes. Él no me ha olvidado. Necesitas recordarle a tu alma lo que el enemigo intenta que olvides, lo que Dios ya hizo, lo que sigue haciendo y lo que prometió cumplir. Tu testimonio, tus recuerdos de fidelidad, son armas poderosas contra el desánimo. Cada vez que traes a tu mente cómo Dios te levantó, cómo te restauró, cómo abrió caminos donde no existían, estás despertando dentro de ti una fe antigua, una confianza sólida que te prepara para la batalla de hoy. No subestimes el poder de recordar. Recordar es un acto de guerra espiritual. Incluso en los momentos más íntimos, cuando nadie te ve, cuando tus oraciones parecen eco en la noche, cada vez que hablas vida sobre ti, sobre tu familia o sobre tu futuro, estás recuperando terreno espiritual. Estás reclamando con tus palabras lo que el desánimo trató de arrebatarte. Y no se trata de negar el dolor, ni de fingir una sonrisa cuando el corazón tiembla. Se trata de reconocer la lucha, pero decidir que esa no será tu última palabra. Puedes admitir tu cansancio, tus lágrimas, tus heridas, pero al mismo tiempo declarar, mi Dios sigue siendo más grande. Él tiene el control. Mi historia no termina en este capítulo. Si sientes que te has acostumbrado a hablar desde la queja o la negatividad, pídele al Señor que renueve tu mente y ponga guardias sobre tus labios. Que cada palabra que pronuncies sea una semilla de fe y no un eco de desesperanza. El Salmo 141:3 lo expresa con una oración tan simple como poderosa. Pon, oh Señor, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esa oración es un escudo. Protege tu espíritu de caer en palabras que hieren tu esperanza. Te entrena para hablar vida, incluso cuando tus ojos ven dolor. Te enseña que tu lengua puede ser un instrumento de guerra, una herramienta divina para construir paz y abrir el cielo sobre tu vida. Y hay algo más que no debes olvidar, no tienes que hacerlo solo. Hablar vida también significa rodearte de personas que te levanten cuando tú ya no tienes fuerzas. Personas que te recuerden lo que Dios dijo, cuando tú lo has olvidado. Voces que te inspiren a creer, no a rendirte. Rodéate de quienes oran contigo, de quienes te recuerdan que las promesas de Dios no caducan, aunque las estaciones cambien.
Y mientras esperas tu propio avance, no temas ser tú esa voz de esperanza para otros. Cada palabra de aliento que compartes, cada vez que levantas a alguien que está cayendo, estás sembrando vida también en tu propio espíritu. Lo que hablas con fe, lo cosecharás en paz. Tus palabras crean atmósferas. Pueden llenar tu hogar de pesadez o convertirlo en un espacio de fe, calma y expectativa. La elección es tuya. Decide qué tipo de ambiente quieres respirar, y deja que tus palabras lo construyan. Tu perspectiva también es vital. No se trata solo de lo que tus ojos ven, sino de cómo eliges mirar con el corazón. Pídele a Dios una mirada más alta, una visión celestial. Desde su punto de vista, tus tropiezos son parte del entrenamiento. Tus desvíos no son pérdidas de tiempo, sino encuentros divinos con propósito eterno. El desánimo pierde fuerza cuando fijas tu mirada en Jesús y decides hablar lo que Él ha dicho sobre ti. Así que hoy, haz una declaración de fe. El desánimo no tendrá la última palabra en mi vida. No me rendiré. Hablaré vida. Hablaré esperanza. Hablaré fe. Cuando lo hagas, sentirás que algo cambia. No solo alrededor de ti, sino dentro de ti. El ambiente en tu mente, en tu casa, en tu espíritu, se transformará. Porque las promesas de Dios no son palabras vacías, tienen poder, tienen peso, tienen verdad. Tus palabras y tu mirada tienen la capacidad de cambiar el rumbo, de levantar tu ánimo y abrir espacio para que el Señor obre en ti. No estás a merced del desánimo. Dios ya te entregó herramientas espirituales, la palabra y la adoración. Úsalas. Decláralas. Cántalas. Cree en ellas. Lo haces, la oscuridad retrocede. La tristeza se disuelve. Y lo que parecía derrota se convierte en testimonio de victoria. Amigos, el desánimo no escribe su historia. No tiene autoridad sobre su futuro. La fe, la perseverancia y las palabras que elijan usar son las herramientas que Dios ha puesto en sus manos para levantar su espíritu y hacer retroceder la oscuridad. No importa cuántas veces hayan tropezado, cuántas veces hayan sentido que todo se acaba. Las promesas de Dios siguen firmes, siguen vivas, siguen siendo suyas. Aférrense a su palabra. No permitan que el desánimo tenga la última palabra. Permitan que sus vidas se conviertan en un testimonio vivo de esperanza restaurada. Y ahora, a todos los que pueden escuchar mi voz, los invito a que nos acerquemos al Señor en oración. Cierren sus ojos, bajen el ruido del corazón, y permitan que esta oración sea una conversación con el Padre. Padre amado, hoy venimos ante ti con corazones cansados, pero dispuestos. Sabemos que no todo está perdido, porque tú sigues aquí. Te pedimos que renueves nuestra mente, que pongas guardia en nuestros labios y esperanza en nuestras palabras, que nos enseñes a hablar vida donde solo vemos sombras. Danos la fuerza para perseverar en medio del silencio. Recuérdanos que tú estás obrando, incluso cuando no lo vemos. Que nuestras palabras se alineen con tu verdad y que cada frase pronunciada desde la fe abra puertas, restaure corazones y cambie atmósferas. Hoy declaramos que el desánimo no tendrá poder sobre nosotros. Que nuestras vidas serán testimonio de tu fidelidad. Que nuestras bocas hablarán esperanza, y que nuestros ojos verán la victoria que tú ya preparaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.